pensaba en una historia que le escuchaba a un viejito, un pastor, que decía que él iba en el carro manejando, al lado iba la esposa, atrás iba la nieta y al lado de la nieta iba el papá de la niña, es decir, el hijo del pastor que iba manejando. Y entonces, típico niña de esa conversadora que habla a ella misma, y entonces le dice: abuelito, todos tenemos algo de jólico. Y entonces él: ¿cómo, hija? Que todos tenemos algo de jólico. Y entonces él no entendía y le dice: ¿cómo es eso? Y entonces ella decía: yo soy, por lo menos la abuela es hermosajólica, le gusta estar siempre bien pintada, que no sé qué más. Y entonces él como que iba entendiendo: ¿y tú qué eres? Y ella decía: yo soy juguetejólica, me gusta estar jugando, que no sé qué más. Después venía y dice: ¿y tu papá? Y cuenta el pastor que dice: mi papá es dormijólico, le gusta estar dormido. Y resumiendo el cuento, llegaba la pregunta final que le tocaba a él: ¿y yo? Y él decía, la niña decía: tú eres trabajojólico. Le gustaba mucho trabajar. Y veía esta semana una imagen de un hombre corriendo detrás de un montón de billetes, y lo pintaban la imagen jovencito. Después la siguiente imagen lo pintaban un poquito más viejo, corriendo igual detrás de los billetes. Y de una tercera imagen, con el montón de billetes ya en la mano, pero ya el hombre viejo y al final de un barranco. Se le había acabado la vida persiguiendo el dinero. Y cuando por fin lo encontró, y es que lo encontramos porque aquí está difícil, pero vamos corriendo detrás del dinero y como que se nos va la vida en ello. Y pensando en todo esto, yo escribí aquí una pregunta que seguramente la respuesta es sí, porque ¿quién me va a decir que no, Rosita? ¿Has tenido alguna vez alguna necesidad? ¿Quién no ha tenido una necesidad? Ahorita es muy usual ver solicitud de ayudas económicas para tratamientos médicos, personas que están enfermas, solicitud de medicina. A veces uno ve gente buscando ayuda para recursos materiales, económicos, pero también a veces uno puede notar en conversaciones con gente o con este medio eclesiástico, a veces uno puede ver la necesidad que hay en la familia y necesidades afectivas, emocionales, niños a veces sin afecto, sin amor de parte de sus familias. A veces vemos que muchachitas se ponen de novios rápidamente porque el muchacho le dice palabras bonitas y consigues en el muchacho el afecto y el cariño que de repente no consigues en casa. Necesidades emocionales, a veces papá contaba de alguien que decía: mira, a mí nadie me ha dado un abrazo nunca. O quien de repente no dice: ay, yo necesito unas vacaciones, trágame tierra y escúpeme allá en, qué sé yo, en la Polinesia, en Morrocoy. ¿Dónde? En Islandia. Hace mucho frío allá, pero Gerald quiere ir para allá. No sé si con Soraya o sin Soraya, pero ¿quién no dice: trágame tierra y escúpeme en un sitio donde yo pueda estar así acostados y olvidarme de quizás los problemas? Algunas necesidades se suplen con dinero. Leí hace tiempo una frase jocosa que decía: el dinero no compra la felicidad, pero la felicidad no compra nada, así que punto para el dinero. Jocosamente refiriéndose a que muchos de estos problemas que hemos mencionado, a lo mejor si uno tuviera suficiente dinero, estaría, qué sé yo, en Islandia, el hermano Gerlel, otro estaría viajando, otro no estaría solicitando ayudas para tratamientos médicos.
Pero yo te pregunto, si pudieras suplir una de tus necesidades, porque seguramente necesidades tenemos todos y de diversas índoles. Y yo te preguntara, piensa en una necesidad que tuvieras que resolver. ¿Qué resolverías? Un tal hombre llamado Maslow hizo una propuesta, una teoría en 1943, y él proponía a nivel de psicología una cosa que llamaba la pirámide de necesidades. Y en la parte más baja de esa pirámide estaban lo que él llamaba las necesidades fisiológicas. Y es que todos tenemos necesidad de respirar, todos tenemos necesidad de comer en algún momento, de dormir, de descansar. Eso es una necesidad que es inherente a todos. Hablaba de otros tipos de seguridades, como la seguridad física, de recursos, el entorno, una necesidad de tener un lugar, un espacio donde vivir. También hablaba después de necesidades, él la llamaba de afiliación, donde él dice, donde está la amistad, el afecto, porque escuchaba por ahí otra frase de tantas que dice, ningún hombre es una isla, todos tenemos la necesidad de interactuar. Y él decía, hay necesidades también de este tipo. Un poquito más arriba en la pirámide ponía necesidades de reconocimiento y hablaba del autorreconocimiento, de la autoestima, de la confianza, del respeto. Y al final de esta pirámide colocaba la autorrealización y hablaba de la creatividad, espontaneidad, resolución de problemas, etc. Y él decía que si la necesidad más inferior no está resuelta, las de arriba se van desmoronando, decía él. Y uno pudiera decir, bueno, ciertamente, no te importa mucho socializar si de repente te falta el oxígeno, te falta, o si tienes más hambre que el Chavo del Ocho en su vecindad. Necesitas resolver quizás los problemas más básicos para ir pensando en las otras y en las siguientes necesidades. Y vuelvo a preguntar, si pudieras resolver alguna de tus necesidades, ¿cuál elegirías? A lo mejor diría, oye, yo cambiaría de trabajo y me buscaría un trabajo donde me pagaran bien y solo trabajara como jefe, a la hora que yo pueda llegar y a la hora que yo me quiera ir. Otro diría, oye, necesito el celular porque el celular me es una necesidad, la necesito, o qué sé yo. Otro a lo mejor diría, no, la necesidad mía es un problema de salud. Otro dirá, lo mío es una tristeza. Y así cada quien podrá ir poniendo sus necesidades. La Biblia plantea, y el texto que leíamos, un hermoso texto donde hablaba el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte diciendo, ¿por qué nos afanamos o por qué se afanan hombres de poca fe? No ven los pajaritos como vuelan y no trabajan y Dios los alimenta. Y miren los lirios del campo, la hierba del campo, que hoy está tan hermosa y mañana miren que no sirve sino para ser quemada. Y preguntaban, ¿no valen ustedes más que eso? Y la conclusión final del Señor decía, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas nos serán añadidas. Me pregunto cómo alguien que tiene una necesidad económica, cómo alguien que tiene un problema familiar, cómo alguien que tiene un problema que pudiéramos decir cotidiano de enfermedad, el Señor le pudiera decir, no te afanes por eso, no te preocupes por eso, busca primero el reino de Dios y su justicia. Eso no cuadra mucho, por lo menos al entendimiento humano no se entiende mucho. A una persona que está pasando por un problema de salud, le importa es la medicina, le importa es que le ve el médico, le importa es que le resuelvan sus problemas. Agustín, aquel que llaman San Agustín, dijo, fuimos creados con un vacío donde solo Dios calza. Pensando
qué hablar en esta predicación, me encontré con un texto que estaba en Lucas 18:1, no lo busquen todavía, después lo buscamos. Dice, Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar mucho y no desmayar. Y quedé pensando en eso, y quedé pensando en esa palabra y en esto más o menos que les vengo conversando acerca de las necesidades. ¿Por qué Jesús viene y dice, es necesario orar mucho? Y pensando en esto decía, bueno, ¿qué más cosas habrá dicho el Señor Jesucristo que eran necesarias? Y me encuentro con que Él habló a sus discípulos antes y después de su muerte y de su resurrección, que su muerte y su resurrección eran necesarias. Mira lo que dice Mateo 16:21. Acababa de ocurrir la confesión de Pedro. El Señor Jesucristo con sus discípulos viene y les pregunta, miren muchachos, ¿quién piensa la gente por ahí que soy yo? Y le dicen, bueno, unos piensan que eres el profeta Elías, otros piensan que eres Juan el Bautista, otro que eres un profeta. Y salta la pregunta, bueno, eso piensa la gente, ¿y ustedes quiénes piensan que soy yo? Y viene Simón Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Para poner esto un poco en contexto, los discípulos estaban esperando un Mesías, estaban esperando al Cristo. Y el que ellos pudieran reconocer a Jesús como que tú eres el Cristo, le estaban diciendo, tú eres el hombre que el pueblo ha esperado por tanto tiempo. Te reconocemos a ti como el Cristo, como el Mesías. Y a partir de esa confesión, que dicho sea de paso, Jesús le dice en ese momento que no lo divulguen, Jesús empieza a decirles a ellos lo que está allí en Mateo 21, y dice, 16:21, donde dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En 3 oportunidades les repitió esto, o por lo menos la Biblia narra que eso sucedió en 3 oportunidades, que Jesucristo les anunció su muerte, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer y ser muerto. Dice la Biblia que ellos no lo entendían, los discípulos. Jesús muere, resucita, y en Lucas 24 se les vuelve a aparecer a sus discípulos. En Lucas 24, leemos quizás desde el 44. Lucas 24, 44 le dijo, y les dijo, Jesucristo hablándole a los discípulos, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo, así está escrito y así fue necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Es interesante ver cómo el Señor plantea la necesidad de su muerte y de su resurrección. Esto era necesario. Plantea también que era necesario reconocerle y reconocernos como pecadores. En Lucas 5, 27 al 32, Lucas 5, 27 al 32, narra la conversión o el llamamiento de Leví, de Mateo. Y dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano, a un hombre que tenía fama de ladrón, llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejando todo se levantó y le siguió. Y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo,
¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Jesús planteaba de que los sanos no tienen necesidad de médico. El primer paso para que usted vaya al médico, mi querido, es que sepas que estás enfermo. Tú, a menos que seas muy, no sé, previsivo, gracias ahora, tú no dices, voy a ir al médico a controlarme. Y muy poca gente hace eso. Por lo menos papá iría al médico ya cuando tiene el brazo así guindando, que no se le puede ni pegar. Mi papá tenía un dolor aquí hace mucho tiempo y él fastidiaba a Rubén, tengo un dolor aquí en el brazo. Y Rubén cuadró para que lo viera el médico. Y el médico le dijo, bueno, vamos a operarte, eso es una cirugía rapidito, ven, eso te abrimos, te sacamos lo que haya que sacarte. Papá no volvió más nunca, el médico, no, cuchillo para los bistecs, dice mi papá. Pero el que sabe que necesitas operarte sí o sí, te operas. Y si era necesario que el Cristo fuera a Jerusalén y muriese y resucitase y que en su nombre fuera predicado el perdón de los pecados, era posiblemente porque tú, yo y toda la humanidad estaba bajo la condenación eterna del pecado. Y qué necesario es que nos podamos reconocer enfermos, muertos en nuestros delitos y pecados, necesitados de Cristo. ¿Saben lo que dice Romanos 5, 8 y 9? Casi seguro que sí lo sabemos. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Charles Spurgeon decía, oh señores, las únicas personas que pueden necesitar justificación son aquellas que no son justas. Necesitan que se haga algo por ellas para hacerlas justas ante el tribunal de Dios. Tengan la seguridad de que el Señor hace únicamente lo que es necesario. La sabiduría infinita nunca intenta hacer lo innecesario. La obra de Dios no consiste en hacer justo a quien es justo. Esa sería una labor para un necio. Por el contrario, hacer justo a quien es injusto, esa es una obra para el amor y la misericordia infinitos. Justificar al impío, ese es un milagro digno de Dios, y en verdad así es. A Gaby le gusta mucho barrer, limpiar. Ella dice, yo soy feliz con una escoba. Y yo digo, amén, hermano Gerler, digo yo. Y a veces uno viene y gana, ¿cómo es que dicen? Con honorarios, indulto con honorarios ajenos, ¿cómo es que dicen? Gana indulgencia con escapulario ajeno, ¿qué dicen, verdad? Y después que ya he hecho su gran limpiada y eso, vengo yo y digo, mira cómo nos quedó, me quedó limpiecito eso. Y me atribuye el crédito de que ya a lo mejor ella se fajó limpiando y nos quedó bien. Decir que esto que está limpio y que las hermanas ayer limpiaron y decir, mira cómo nos quedó, es muy fácil decirlo. El que está sano no necesita médico. Agustín dijo, fuimos creados con un vacío donde solo Dios calza. Lucas 15 narra de forma maravillosa 3 parábolas donde habla de perdidos y encontrados. Y habla de la parábola de la oveja perdida, habla de la parábola de la moneda perdida y habla de la parábola del hijo pródigo. La oveja perdida, el pastor que está contando y pasando lista de sus ovejas y le falta una oveja y dice que deja las 99 en el redil y sale a buscar a la que le falta y regresa con ella al redil.
La parábola de la moneda perdida es de una viejita que pierde una moneda y en un piso de paja dice que empieza a buscarla, y cuando la encuentra llama a la vecina, a la comadre, a la amiga y le dice: le encontré el billete de $20 que se me había perdido. Lo buscas, lo fabricas. Habla de la parábola del hijo pródigo, del muchacho que estando en casa del padre veía la provincia lejana y decía que su corazón anhelaba ir y experimentar allá, y le dijo: Padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Y dice que fue, y yendo vivió perdidamente. Lucas 15:7 dice: Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pensaba que hasta aquí, hasta este el punto del sermón, quizás todo pudiera ser para alguien que no conozca a Cristo, que todo pueda ser para alguien inconverso que diga: no he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador. Y después me llamé la atención y dije: qué errado estoy. Mi querido hermano, mi querido amigo, necesitas a Cristo en cada momento de tu vida, sea cual sea la condición tuya. ¿O es que piensas y dices: no, ya yo acepté a Cristo y ya no lo necesito? Dejar que Cristo gobierne en mi vida, eso es necesario. Entregarle mis deseos, mis pasiones, mis necesidades, mis cargas. Y es lo que decía Juan el Bautista allá en Juan 3:30. Vamos a buscarlo, Juan capítulo 3, puede ser desde el 27, donde diga: respondiendo Juan dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy el enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Y lanza una frase que me encanta en el versículo 30, donde dice: es necesario que Él, refiriéndose a Cristo, crezca, pero que yo mengüe. Es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe. Me pregunto muchas veces por qué nos cuesta tanto asumir compromisos en el servicio del Señor, en el servicio de la iglesia. Y a lo mejor la respuesta la tenemos en la introducción, cuando dice: es que tengo la necesidad de trabajar, de hacer, no puedo, tengo tales compromisos. Los que hemos confesado a Cristo como Señor, hemos emprendido una lucha contra nuestros deseos. Es necesario que Él crezca y que tú mengues. Y me pregunto, ¿cómo podemos hacer que Cristo sea el Señor de nuestras vidas? ¿Cómo podemos entregar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras necesidades, nuestras cargas, nuestras luchas, todo? ¿Cómo podemos? Y la única respuesta que encuentro es a través de las disciplinas espirituales que seguramente ya todos conocemos. Primeramente, pasar tiempo con Dios. Y ahí sí nos calza aquel versículo de Lucas 18:1, donde dice que Jesús le refirió una parábola sobre la necesidad de orar y no desmayar. Y pienso en la necesidad de tener un hábito de la lectura de la palabra. Y pienso en la necesidad de congregarse. Pienso en la necesidad de servir. Y recuerdo las palabras allá del apóstol Pablo cuando dice: ay de mí si no predico el evangelio, porque me es impuesta necesidad. Dice el Salmo 133, no lo busquen: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y me pregunto si encontramos deleite, si encontramos bueno y delicioso, si encontramos agradable y necesario el habitar los hermanos juntos en armonía, el congregarnos, o es simplemente un ítem en el itinerario. Dejar que Cristo gobierne mi vida, eso es necesario.
Hablaba esta semana con dos buenos amigos y conversábamos acerca de, creo que lo he dicho aquí antes, de la frase "no, Señor", y que decía que eso era algo que era prácticamente imposible decirle "no, Señor", porque si tú reconoces a Dios como Señor, te estás poniendo tú en la posición de esclavo y a Dios como tu Señor. Y entonces es como que tú le digas a tu amo: "No, yo no quiero hacer eso". ¿Cuán necesario es, cristianos, que seamos obedientes? ¿Cuán necesario es, cristianos, que podamos modelar con nuestra vida el servicio a Dios? Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. San Agustín dijo que fuimos creados con un vacío donde solo calza Dios. Y sea la condición en la que estés, te hace falta Dios. Me pregunto lo que me preguntaba al principio: ¿cómo rayos aplica todo esto si me falta la medicina? Porque está muy bien que Dios es una necesidad en mi vida. Está muy bien que Él murió y resucitó. Está muy bien que le necesito en mi vida, que soy pecador y que Él vino a buscar a los pecadores y que es necesario que yo le acepte en mi vida. Es necesario que le obedezca, que yo empiece una lucha contra mis deseos que muchas veces buscan no someterse, no doblegarse y decir "no, Señor", y que empiece una lucha contra esos deseos y que yo mengüe y Él empiece a crecer. Es necesario que practiquemos la oración, la lectura de la palabra, el congregarnos, el servir. Pero siguen estando mis necesidades allí. Mateo 6 era el texto que leíamos, o que leía nuestro hermano en la lectura. Mateo 6:25. Hace más de 2000 años Jesús hablaba sobre el afán y la ansiedad. Y hay quien dice que el afán y la ansiedad es la enfermedad, la epidemia del siglo XXI. ¿Acaso no has vivido afanado, ansioso, preocupado en algún momento de tu vida? Jesús dice: "Por tanto os digo, no se afanen por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como cada uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Recuerdo la promesa que, estando el pueblo de Israel en el desierto, les dio hambre
y Dios les manda maná, les mandó pan del cielo y les dice: agarren lo que necesitan para el día de hoy. Y los condenados querían agarrar para mañana y para pasado mañana y para pasado y pasado y pasado. Y no funcionaba así. Lo que agarraban para ese día les servía y el resto se les podría. Pareciera algo necesario e inminente el poder tener algo en el bolsillo, en el refrigerador, en la casa, en la nevera, como que para estar tranquilos. Y me llama la atención porque dice que los pájaros no trabajan ni hacen nada y Dios les alimenta. ¿Y por qué se afanan por el vestido? Miren los hilos de los lirios del campo, cómo se visten. Y si hoy están así de hermosos y mañana no sirven sino para ser quemados, ¿no valen ustedes mucho más que eso? Ahora, no está hablando para que el muchacho manganzón se diga: Dios va a proveer, no voy a estudiar, no voy a trabajar, no voy a hacer nada, porque la Biblia dice que no me debo preocupar. No está hablando de eso, sino que de alguna u otra forma nuestra vida se nos va como aquella imagen del hombre corriendo tras el dinero y tras los bienes y tras las posesiones, y pareciéramos cristianos iguales a los que no son cristianos, y la vida se nos va en ello, y no hay tiempo para el servicio a Dios, no hay tiempo para Dios, porque el día a día de la vida nos lleva arrastrados. Dios no niega tus necesidades económicas, físicas, emocionales, no las niega, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienes necesidad de todas estas cosas. Pero lo más impresionante es que Él dice: busca el reino de Dios y su justicia, y estas cosas te serán añadidas. Me encanta como el apóstol Pablo en la epístola de Filipenses, en el capítulo 4, habla acerca de la paz de Dios. ¿Sabes qué causa muchas veces el afán y la ansiedad? Cuando estás cargado, preocupado, que no seas gentil con el de al lado, que tengas una mala respuesta, que tengas una mala actitud. Filipenses 4:4 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez les digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Me llama la atención que el apóstol está diciendo: miren, regocíjense en el Señor. Escribe el apóstol desde una cárcel. Y es interesante ver la epístola de los filipenses, cómo Pablo habla acerca de que Dios sanó a Epafrodito, que era fiel amigo y colaborador de él, y dice: y se los envío a ustedes para que ustedes también cuando lo vean se alegren, porque Dios lo sacó de la muerte, también para que yo no estuviera en tan grande tristeza. Y después empieza a hablar en el capítulo 3, donde es un texto muy conocido, donde Pablo empieza a decir un poco acerca de su currículum y de sus avales humanos, y dice: mira, yo soy
yo soy fariseo, versículo 4 dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Y es como Pablo diría, yo soy el más papaupa de todos. Y lanza la siguiente frase, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Todo lo que yo era, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. El versículo 10 dice, a fin de conocerle. ¿A quién? A Cristo. Y el poder de su resurrección. Era necesario que Él muriese y resucitase. Y dice el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver a ver si logro agarrar aquello para lo cual fui también escogido por Cristo Jesús. Y así entra al capítulo 4 y empieza a hablar del afán y la ansiedad. Y dice, no se afanen, regocíjense en el Señor. Y yo les quisiera preguntar, las características que se atribuyen en el versículo 8, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, lo que es justo, lo que es puro, lo que es amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo digno de alabanza, ¿en qué pensarías? ¿En ti? ¿En mí? La respuesta es Cristo. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, de buen nombre, si hay virtud alguna y algo digno de alabanza, esa es la persona de Cristo. El versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Necesitas algo en tu vida. Si Dios da de comer a las aves y viste los lirios del campo y sabe de qué cosas tienes necesidad, ojalá que la paz de Dios pueda guardar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús. Mi estimado, yo no sé si he logrado explicarme. No te digo que no trabajes, no te digo que no te esfuerces, no te digo que no construyas, pero que la vida no se te vaya tras aquello y se te olvide Cristo. Porque el ser humano fue hecho como un vacío, decía Agustín, donde solo calza Dios. Y qué fácil es dejarnos que la ansiedad, el afán nos gane y nos ataque y nos desborde. Pero aquí dice, no te afanes por nada. Otra versión dice, no te preocupes por nada. No se preocupen por nada. Más bien pídanle al Señor lo que necesiten y agradézcanle siempre. Y la paz de Dios hará guardia sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Cristo. Es lo que dice el Salmo 121 cuando se dice que no se dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Estás pasando por problemas, por necesidades. Cree y confía que Dios sabe de qué cosas tienes necesidad. Pero si tienes que sacrificar algo por las necesidades, por las cosas que estás pasando, no sacrifiques a Dios, no le quites su tiempo, no le quites su gloria, porque Cristo es una necesidad en tu vida. Es necesario que Él crezca y que cada uno de nosotros menguemos. Es necesario podernos reconocer como enfermos, como atribulados, como angustiados, afanados, porque para eso Él ha venido. Dice, los que están sanos, los que están felices no necesitan un médico. Pero si tú estás enfermo, estás angustiado, estás afanado, quizás es la condición correcta y perfecta para que puedas venir a Él y
que la paz de Dios que sobrepase todo entendimiento guarde tu corazón. ¿Por qué? Porque, como dice la palabra en esta versión, Dios hará guardia. La paz de Dios hará guardia sobre sus pensamientos y sus sentimientos. Yo no sé en qué condición has venido. Probablemente has venido con un vacío que solo Dios puede llenar. O a lo mejor has venido diciendo, ya yo conozco a Cristo y soy salvo. A lo mejor has venido diciendo, conozco a Cristo y soy salvo, pero estoy angustiado y estoy afanado. A lo mejor has entregado ya tu vida a Cristo, pero no has dejado que Cristo gobierne tu vida. Sea cual sea la condición que estás, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todas las demás cosas te serán añadidas. Hay alguien que dice que que viaja mucho, él dice cuando se monta en un avión y el avión de repente empieza a bambolearse, o si de repente el piloto dijera, abróchense los cinturones porque nos vamos a caer, quizás no pensarías en cuánto dinero tienes en la cuenta en ese momento. Quizás sería el momento para llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Si en tu vida hay un vacío, créeme que no lo va a llenar el dinero, no lo va a llenar una persona, no lo va a llenar una circunstancia, una condición. Cristo, sea cual sea tu condición, es una necesidad en tu vida. Martín Lutero decía, necesito predicarme el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es que Cristo fue a la cruz y murió por mis pecados. Eso era necesario. Y él decía, necesito predicarme el Evangelio todos los días, porque todos los días lo olvido. Y ojalá que cada uno de nosotros todos los días podamos entender que Cristo es una necesidad en mi vida. Te levantaste esta mañana y oraste, diste gracias a Dios. Cristo es una necesidad en tu vida. O de repente has ido por el día sin ni siquiera solicitar su bendición. Te acuestas en la noche sin ni siquiera agradecerle su bondad y su gracia durante el día. Cristo es una necesidad en tu vida.